Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con las listas. Entonces vamos a crear una que se llame lista. Para eso abrimos y cerramos corchetes. Vamos a utilizar una función que se llama type y le vamos a pasar la lista. Entonces en la terminal vemos que dice list. También otra manera de crearlo sería escribir lista y utilizamos la función list. Y también eso nos va a crear una lista. Ahora vamos a comenzar a insertar datos. Para eso primero la voy a imprimir, para que veamos que no tiene ninguno. Ahora, las listas son estructuras de datos. Eso quiere decir que son mutables, son iterables, que reciben texto, enteros, decimales, booleanos. Pueden recibir otras estructuras de datos como tuplas, listas y diccionarios también. Y como clase tiene métodos, y esos métodos son los que vamos a comenzar a aplicar aquí. El primero va a ser append. Entonces, el primer nombre que le quiero pasar es el de Bart. Ahora mi lista ya tiene un valor y ese valor es Bart. Voy a continuar insertando, pero esta vez voy a ocupar el método insert. Para este método necesito un índice, quiero que esté al principio, por eso le voy a pasar el 0 y le voy a pasar a March. Los índices los vimos en el capítulo anterior, por si tienes alguna duda. Ahí ocupamos un poco de tiempo para explicarlos, como los lee de derecha a izquierda, izquierda a derecha, etcétera. También de una vez voy a aprovechar para meter a Homero, pero quiero que esté en la posición 1, entonces mi lista sigue creciendo. Mi lista es un objeto mutable. Voy a crear una tupla que se llame mi tupla, y esa tupla va a tener a Lisa y a Maggie. A Lisa y a Maggie. Las voy a insertar en el principio y le voy a pasar mi tupla. Solamente que en realidad pues sigue siendo una tupla y yo lo que quiero es que sean texto, que cada elemento esté separado. Entonces en este caso insert no me sirve. Además me gustaría que estuvieran al final para que llevaran un orden de jerarquía o por edad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar otro método que se llama extend para que puedan ver la diferencia. Y aquí le voy a pasar mi tupla. Lo que va a hacer aquí es que las va a insertar al final y además le va a quitar los paréntesis. Ahora para eliminar vamos a utilizar otro método que se llama pop. Pero antes vamos a utilizar un método que se llama append y le vamos a incluir a apu. Aquí lo tenemos al final. Ahora aquí podemos ver claramente, aquí utilizamos el método append también, pero aquí ya podemos ver claramente que el método append siempre va a insertar hasta el final. Para eliminar vamos a utilizar el método pop. Este método siempre va a eliminar el último de los elementos. No necesitamos pasarle un índice, ese va a ser su comportamiento. Ya me quitó a Maggie. Si yo lo volviera a ejecutar, perdón, me quitó a Apu, ahora me va a quitar a Maggie. Entonces mi lista se está reduciendo. Pero si yo necesito quitar un elemento del inicio o en medio, entonces sí le puedo pasar un índice. Por ejemplo, si le quiero quitar, en lugar de que sea Maggie, que sea Match, le paso el 0 y con esto reconoce el inicio y así me quita Match. Así es como vamos a estar eliminando con el método pop. Si necesitas guardar uno de los elementos antes de que sea eliminado, lo puedes meter en una variable. Ahora vamos a ocupar el de slicing, porque ¿qué pasa si yo no quiero modificar la lista? Vamos a comentar esto de Apu, no se lo voy a poner, nada más voy a trabajar con Marshall, Bar y Maggie. Entonces en el slicing, como lo vimos en el capítulo anterior también, en este caso vamos a poner lista, abro y cierro corchetes y le paso el índice 0. Aquí lo que quiero que me imprima es el primer elemento y ese es Marsh. También podría imprimir una sublista, por ejemplo que comience en 0, que llegue hasta el 2 para que me pueda imprimir a Marsh y a Homero. Pero aquí lo interesante es que mi lista no se está viendo afectada. Yo puedo extraer subcadenas, ya sea un solo elemento o sublistas, perdón. Pero aquí lo interesante es que no afectamos a
a la lista. Entonces lo podríamos meter en una variable y comenzar a trabajar. El slicing aquí aplica igual que en el capítulo anterior. Puedo omitir el inicio y me va a respetar que comience con 0. Puedo omitir el final, puedo utilizar el parámetro del paso, puedo utilizar índices negativos. Ahora, estamos mencionando mucho acerca de los métodos y las funciones. Las funciones y los métodos hacen lo mismo. Pueden o no recibir parámetros, trabajan dentro y nos devuelven un resultado. Básicamente es lo que hacen. Es lo mismo una función o un método en cuanto a la funcionalidad. Pero técnicamente un método siempre está asociado a una clase y una función no. Una función se puede escribir en cualquier momento. Vamos a empezar a ocupar algunos métodos. Vamos a crear una lista que se llame ahora números. Voy a comentar todo esto para que no nos afecten al terminal ahorita. Vamos a llamarle números a la nueva lista y esta va a contener 3, 1, 2. Entonces para ordenarlos voy a utilizar un método que se llama sort y luego voy a volver a imprimir los números. Y aquí lo que está haciendo es que los está ordenando. Los voy a imprimir dos veces para que podamos ver la diferencia antes de ordenarlos y después de ordenarlos. 3, 1, 2, 1, 2, 3. Estos métodos también pueden recibir otros parámetros. Por ejemplo, este tiene uno que se llama reverse y va a ser igual a true. Y cuando imprima mi lista, entonces me los voy a ordenar pero de menor a mayor. En cuanto a las funciones, aquí ya tengo algunas escritas. Entonces, como no quiero que el video sea muy largo, las voy a pegar. Esta función pues no va asociada a ninguna clase. Esta es una función, puedo escribirla en cualquier momento y además viene incluida con Python. Entonces puede sumar, aquí me va a calcular el largo o cuántos elementos tiene mi lista. Aquí me va a decir el mínimo de esa lista y el máximo de esa lista. Y estos van a ser mis resultados. En la suma 3, 1 y 2 me da 6. Tiene 3 elementos. El elemento más pequeño es 1 y el elemento más grande es el número 3. Entonces básicamente esta es la diferencia entre funciones y métodos. Porque a partir de ahora me vas a escuchar decir función o método, pero vas a saber por qué. También tiene algunas palabras reservadas como in. Cuando yo quiero encontrar un elemento, le puedo preguntar 1 in números, quiere decir que si el 1 está en números, me va a decir true, pero por ejemplo 10 no está, me va a decir false. Y aquí tenemos el resultado, true y false. Ahora voy a comentar todo esto para empezar a trabajar con las tuplas. Las tuplas y las listas son muy parecidas, muy parecidas. Por ejemplo, una tupla, vamos a llamarle tupla, se crea de la siguiente manera. Abres y cierras paréntesis y con eso ya tienes una tupla. Vamos a imprimirlo igual en la terminal con la función type. Y aquí le pasamos la tupla y nos dice que tenemos una tupla. A eso de la list es porque arriba lo dejamos. Bueno, lo voy a comentar para que también no se vaya a confundir. Entonces ahora sí, nada más tenemos una tupla. Otra manera de crearlo también sería, igual escribo mi variable y le asigno el valor tapon, la función tapon, y me da el mismo resultado. Una tupla es iterable, sí. También recibe texto, booleanos, enteros, decimales, otras estructuras de datos, pero es inmutable. Entonces tiene el mismo comportamiento que la cadena de texto. Una vez que ya se creó, no puedo cambiar ninguno de sus elementos. Vamos a crear una tupla que contenga estos números. 1, 2, 3, 3. Este no necesito primero por el momento. 1, 2, 3, 3. Ahora, para comprobar que es inmutable, vamos a dejarle tupla nada más. Si yo el primer elemento, que es el 1, le quisiera asignar 100, me va a marcar un error. Entonces nuevamente me dice que no le puedo dar, bueno, no están diseñados para recibir, no soportan asignación, o sea, no es mutable. Para corregir este error, si en algún momento necesitamos agregarle o cambiarle, necesitamos crear
una nueva variable. Es el mismo comportamiento que como las cadenas de textos. Una nueva tupla es mi nueva variable a la cual voy a concatenar con otra tupla. Voy a concatenar tuplas en este caso. Le voy a poner el número 100 para que veas el caso. Más, ya que voy a utilizar el slicing a mi tupla, la voy a comenzar desde el elemento 1 en adelante. Y con esto, aquí me va a dar un error, pero te tengo que explicar por qué. Aquí este elemento más no sabe bien si unir una cadena de caracteres porque aquí ve un número. Entonces, para asegurarnos de que esté viendo una tupla, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una coma y con eso vamos a resolver el problema. Porque así le estamos diciendo que esto es una tupla y que además este es el primer elemento. Listo, ya no me dio error, entonces lo voy a imprimir para que podamos ver el resultado. Una nueva tupla, aquí lo tenemos, 100, 2, 3, 3. Entonces tenemos que crear variables nuevas como lo hicimos en las cadenas de texto. Esa sería una solución. Las tuplas, como no son mutables, tienen muy pocos métodos. Uno sería index, que nos dice en qué posición se encuentra un elemento. Si yo quiero saber en qué posición se encuentra el número 1, me tiene que decir 0. Y count, que me dice cuántas veces hay un elemento repetido en esa tupla. Sí, claro, porque tupla 1 no existe, es tupla. Entonces aquí está 0 y aquí sería 2. ¿Qué son estos? No está haciendo la cuenta. Y por último vamos a hablar acerca de los sets. Vamos a crear este set. Aquí ya tengo escritos algunos ejemplos, pero para que el video no se haga más largo los voy a estar así, copiando y pegando. Entonces un set nos va a recibir una colección de elementos, pero esos elementos al imprimirlos nos va a imprimir elementos únicos. Aquí vamos a comentar todo lo que tenga que ver con las tuplas para que no aparezcan en la terminal y solo aparezca el set. Entonces, para crear el set, igual creo mi variable, abro y cierro llaves y al momento de imprimirlo solamente me imprime 1, 2 y 3 elementos únicos. Vamos a crear otro set que se llama Y para ver qué es lo que podemos hacer con ellos. Podemos hacer varias operaciones. Si tú sabes de SQL, podemos hacer operaciones de bases de datos. Entonces los sets pues también se traducen como conjuntos, o si no son operaciones de conjuntos. Aquí tenemos 3 menos 2 menos 2 menos 1, pero nada me va a imprimir 3 menos 2 menos 1. Ahora, ¿qué operaciones le podemos aplicar? La primera sería la de intersection. Mi primer set, punto, el método intersección, y le pongo el segundo set. Lo que me va a devolver es el número que tengan en común. En este caso tienen el 3 y el 3. También podemos utilizar el método union. Entonces pongo el primer set, el método union, y aquí lo que va a hacer es que los va a unir. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, en sus valores únicos. También podemos conocer la diferencia entre x e y. Entonces quiere decir que los elementos 1 y 2 son la diferencia porque sí tienen el 3 en común, pero estos no existen en x. Entonces nada más es el 1 y el 2. Si queremos la operación contraria, entonces comenzamos con la y o con el segundo set. Y aquí lo que nos va a decir es que es menos 2 y menos 1 la diferencia. O sea, es decir, 1, 2 no existe aquí, tienen el 3 en común, entonces menos 2 y menos 1 es la diferencia. Estas son algunas operaciones que podemos hacer con los sets. Ahora, para iniciarlo, vimos que abríamos y cerrábamos llaves, pero aquí sí, abríamos y cerrábamos llaves, aquí sí es necesario que tenga elementos. No podemos dejarlo en blanco como lo hicimos con las listas y las tuplas, porque esta sintaxis, si lo dejamos en blanco, entonces va a crear un diccionario, no va a crear un set. Eso es por lo cual no lo podemos dejar en blanco. Otra manera de crearlo sería escribiendo la función set, así. Entonces así podemos crear los sets, pero para nuestros sets no es válido. Este es el tema siguiente, que son los diccionarios. Y bueno, básicamente es lo que tenía listo acerca de las listas, las tuplas y los sets. Si tienes alguna duda, pues déjalo en los comentarios y trataré de resolverlo. Si te está ayudando o sabes de alguien que lo necesite, lo puedes compartir. También tú me puedes ayudar si le das like, si lo comentas. Pues muchas gracias. Que tengas muy buen día.